Bienvenidos a un nuevo episodio de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón y si es la primera vez que estás por acá te cuento que este es un podcast de actualidad. Hablamos básicamente de política y economía de la Argentina. Gracias a la enorme repercusión que tuvo el episodio de la semana pasada que estuvimos charlando con José Venegas, y que realmente ha tenido bastante impacto. José Venegas es periodista, es escritor, es un liberal y que está bastante en contra de Javier Milei. Bueno, hoy lo que vamos a tratar centralmente, vamos a hablar bastante de economía en este episodio. Hemos entrevistado a Cristian Buteler para hablar de la marcha de la economía y este 8,8% de inflación en abril que festeja el gobierno como un gran logro. Yo creo que no lo es tanto, o tal vez creo que las consecuencias que está trayendo la forma que tiene el gobierno de bajar la inflación son sumamente graves. Bueno, de eso vamos a estar hablando a lo largo de este episodio. Además de hablar de economía, vamos a hablar del Pacto de Mayo, que parece que se transforma en el Pacto de Junio, porque hay algunas complicaciones. También te vamos a estar contando eso y te voy a recomendar una película que no es nueva, es una película vieja. Y es una película que la debo haber visto 7, 8 veces o tal vez un poco más, que se llama 13 días y tiene que ver con la crisis de los misiles entre Estados Unidos y Cuba. Es una película protagonizada por Kevin Costner, así que al final de este episodio, donde van las recomendaciones, donde va la despedida, te voy a estar contando sobre esa película. Y te voy a dejar el tráiler también en la descripción del episodio. Y en la descripción del episodio también vas a encontrar el link por si nos querés hacer una donación, si nos querés invitar con un cafecito. Ahí también en la descripción del episodio está el link y nosotros encantados que nos ayudes a financiar este podcast, que lo hacemos a pulmón, con mucho esfuerzo, pero por sobre todas las cosas con mucho corazón, para tratar de aportar, un granito de arena a la discusión general que está tan buena. Este episodio lo bautizamos Made in Argentina porque al momento que estamos grabando el presidente está en España exportando la revolución argentina, la revolución que él encabeza. Así que por eso le hemos puesto Made in Argentina. Ahora las voces de la semana. Digamos, a Toto, digamos, lo voy a llamar chanchito de yeso. Para sacarle un mango hay que romperlo todo, lo cual lo avalo. Y es un irrompible. No, le digo lo mismo que le digo siempre, que primero el agradecimiento por cómo aguantan, porque nosotros claramente dependemos de ese aguante de la gente. Hay 97 despidos en la planta de San Fernando de FATE. Esto tiene que ver con neumáticos. También hubo recortes y retiros en PepsiCo, en General Motors, Renault y Toyota. En el supermercado Chango Más. Sí, ahí hubo fuertes también. Se fueron, despidieron 152 personas. En el mayorista Diarco, cerró una sucursal y despidió a 30 trabajadores. Atención, porque la palabra desempleo aparentemente va a ser la palabra que más va a sonar de aquí en más. Ya que la baja de la inflación, baja en la tasa integral, 40% anual, Pablo. Yo recuerdo, si esto sigue así, a Milei le van a tener que dar el premio Nobel de Economía. Bienvenido. Te lo digo con toda claridad. ¿Cómo? Un sistema de estructura piramidal tremendamente autoritario. Este sistema claramente se movía con un esquema de castigos y amenazas. Por otro lado, mostraba una gran injusticia en su estructura, ya que en los niveles superiores se empezaban a cobrar 2, 3 o 4 planes por el solo hecho de ser una persona funcional a esa estructura de poder y de amedrentamiento. Y uno de los beneficios de los cargos superiores de la estructura era forzar a la gente de los niveles inferiores a vender comida que era entregada por el Estado y quedarse con la ganancia. Realmente muy parecido a un esquema de esclavitud modal. ¿Vos pensás que a la gente la manejan como ovejas? Yo vivo de tratar de que la gente la maneja como ovejas. Vos le sacás plata a la gente, vos le sacás plata a la gente y yo trato que la gente ¿Vos tenés alguna prueba que yo le saque plata a la gente?
Sí. A ver, contame. ¿De qué cosa? De que yo le saco plata a la gente. ¿Tenés pruebas? Sí, administrar comedores, administrar redes sociales. No. Primero no administro nada, pero ¿tenés pruebas de que yo le saco plata a la gente y tengo plata de la gente? ¿Que al fisio? Si querés hablamos del fisio. Ahora, No, ¿tenés pruebas de que yo me quedo con plata de la gente? ¿Querés fisio? Pasa que vos Pará, pones gas a tu agrupación. Además, siendo especialista en crecimiento económico en un país enfermo de keynesianismo, menos. Y además, liberal en un país de zurdos. Era imposible. O sea, bueno, hicieron las cosas tan mal que acá estamos y estamos domando con mucho éxito la inflación. En España se está reuniendo la internacional ultraderechista, porque esta corriente de fondo que estamos viendo, de negación de la ciencia, de negación de los derechos de las mujeres, de equiparar, como decía antes Salvador, la justicia social con una aberración, según ha dicho el presidente de Argentina aquí en Madrid, como uno de los líderes principales de la internacional ultraderechista, esto es algo que está ocurriendo no lejos de aquí, está ocurriendo en nuestras sociedades, está ocurriendo también en otras partes de Europa. ¿Y por qué han elegido España para reunirse todos ellos? No es casualidad. Se han reunido en España porque nosotros representamos como sociedad, no como gobierno, como sociedad, todo lo que ellos detestan y odian. Javier Milei en el Yao Yao le pidió a los empresarios que se pongan las bolas y que inviertan. Decir al presidente que se ponga las bolas y dirija el país. Que se ponga las bolas y que dirija el país el presidente. Si él me pide a mí que yo invierta, decir que yo digo que él se ponga las bolas y invierta. Me imagino que lo va a escuchar. Pero escuche que no me importa. Vamos con nuestro comentario editorial. Uno de los hechos de la semana tiene que ver con el almuerzo del CICIP, ese organismo creado por Eduardo Urnequian, donde Javier Milei, en un discurso bastante triste, ¿no?, bautizó al ministro de Economía, Toto Caputo, como chanchito de yeso. Era lo primero que escuchábamos, porque nadie le puede sacar plata a Caputo. Bueno, preguntáselo a las generadoras de electricidad si nadie le puede sacar plata a Caputo. Bueno, lo cierto es que después ponemos acá un recorte del propio chanchito de yeso, que es el ministro de Economía Caputo, y que él le agradece, y está bien el análisis que hace Caputo, ¿no?, porque él le agradece a la gente el aguante, ¿no?, y lo que dice es que el gobierno depende del aguante de la gente. Y la verdad es que es la primera vez que escucho de parte de un funcionario de este gobierno decir algo tan sensato y certero como lo que dice el propio Caputo. Dependemos del aguante de la gente. Y Caputo está preocupado por el aguante de la gente, y por esa razón, ¿no?, Caputo ha diferido el tarifazo en los servicios públicos, porque la gente empieza a no aguantar, y eso es lo que se empieza a ver. Después les voy a contar con cifras por qué digo todo esto, ¿no? Tras cartón, después del chanchito de yeso, algo de Caputo. Caputo dice: nosotros siempre le dijimos la verdad a la gente, ¿no? Que esto iba a ser duro, pero que era la única manera, dice todo eso. No es cierto lo que dice Caputo. Lo que decía su jefe, Milei, es que el ajuste lo pagaba la casta, no la gente, no los jubilados. Digo esto porque no es lo mismo una cosa que la otra. Y algunos me van a decir, bueno, pero eso era para la campaña. Vieron que hay toda una movida para disculpar a Milei de las barbaridades que dice. Eduardo Feynman, y lo pongo a Eduardo Feynman a propósito porque Eduardo Feynman vaticina lo que todos vemos venir, que es una ola de despidos que ya comenzó. Eduardo Feynman no es un periodista kirchnerista, no es un zurdo, no es un ensobrado, está en La Nación Más, está en Mitre, es un tipo que podríamos decir amigable con el gobierno. Bueno, Feynman lo que está diciendo es, se viene un desempleo. Vamos a empezar a escuchar lo que se viene en la Argentina es el desempleo. Que es lógico que venga el desempleo, te cuento. Ya ha habido de movida 63.000 despidos. Hay 29 millones de argentinos que viven debajo de la línea de pobreza. Escuchá, al mismo tiempo que el INDEC decía que la inflación de abril era del 8,8%, también decía, ¿no?, que la capacidad instalada
de la industria, marzo contra marzo, es decir, marzo del 2023 contra marzo de este año, es del... en marzo del 2023 estaba en el 67,3%. En marzo del 2024 en el 53,4%. Es decir, que en el término de un año bajó 12 puntos. Y eso es lo que está pasando ahora. Por ejemplo, la industria automotriz está utilizando la mitad de la capacidad instalada que tiene, 50,8%. En un año bajó 22 puntos. El salario, escucha esto, en promedio, marzo contra marzo, bajó 22,4%. Hay que decir que la contracción del salario y el ajuste por salario había empezado en la última parte del gobierno de Sergio Massa. El empleo no registrado, el salario del empleo no registrado, bajó 41%. El del sector público el 27% y el del sector privado registrado el 14,5%. Estos son todos cálculos del INDEC. Y esto es lo que estamos viendo. Y obviamente cuando las empresas tienen capacidad ociosa, tienen que echar gente, porque tienen que equilibrar la demanda, ¿no? la capacidad instalada con su demanda y con la dotación de personal. Esto es economía de jardín de infantes. Bueno, así que Feynman lo que dice me parece que tiene bastante razón. Después escuchábamos a Daniel Scioli. Daniel Scioli, que quiere que le den a Milei el Premio Nobel de Economía. Si hay una política de Estado en la Argentina, es Daniel Scioli, que está con todos los gobiernos. Scioli, como siempre, tiene el fanatismo de los conversos. Entonces ahora es el primer libertario, cuando antes era el principal exponente de la casta, ¿no? Scioli explica para mí en un punto lo que es el peronismo ahora, ¿no? Es eso. Es lo que es el peronismo ahora. Un subproducto creado por el menemismo, reciclado por el kirchnerismo, ¿no? Y convertido en un fanático libertario. Una cosa insólita. Creo que no hay mucho más para decir. Después escuchábamos un tramo de Nicolás Posse. Nicolás Posse es el jefe de gabinete, ¿no? Que, contrariamente a lo que dice el organigrama de la Constitución Nacional, es el empleado de Karina Milei. Nicolás Posse fue al Senado a dar su reporte mensual, es la primera vez que lo hace, y finalmente pudimos conocer la voz de Nicolás Posse, ¿no? Y aquí, digamos, más allá de todas las cosas que dijo, me parece a mí que en este tramo que yo puse, Nicolás Posse dice algo muy interesante y explica lo que era la estructura corrupta que varias organizaciones sociales utilizaban a la gente y a los planes sociales para que sus cúpulas se enriquecieran. Quiero hacer una aclaración con respecto a esto. A mí me parece espectacular lo que está haciendo el gobierno en relación con esto. Me parece espectacular que estén destapando estas ollas, me parece espectacular el laburo de Petovelo en relación con esto. Me parece buenísimo todo eso. Pero dos cosas, quiero hacer dos salvedades. Hasta ahora no significa que todos los planes sociales y todos los comedores y todo era una gran cadena de corrupción. Ni siquiera en esta investigación judicial que lleva a cabo el juez Casanelo está la mayoría de los comedores. Así que, digo, pongo esto y hago hincapié en este punto porque a mí no me gustaría que el gobierno utilizara como excusa la corrupción en varios comedores y la corrupción de varios dirigentes de organizaciones sociales para terminar con cualquier programa de asistencia. Entonces, por eso me parece que es importante hacer esta salvedad, no sin elogiar en esto al gobierno, por supuesto. Y esto es lo que el kirchnerismo, esto es lo que el progresismo no puede explicar. Es esto, la corrupción en algo que puede ser realmente con muy buenas intenciones, pero no puede explicar esto. Y después escuchábamos un espectáculo dantesco, ¿no? Y, digamos, realmente una paparruchada, la discusión entre Juan Grabois y Ramiro Marra, ¿no? En las dos voces que ha tenido muchísima, pero muchísima polémica, ¿no?
Grabois, como abogado que es, lo arrincona bien a Marra. Decime dónde estoy yo. Hasta ahora no hay nada. Creo que Grabois está imputado en una causa, no con muchas pruebas. Imagínate que si Grabois si hubiera llevado algo de plata, hubiera caído todo el mundo, todo el universo arriba de él. Así que por ahora Grabois está fuera y por eso puede discutirle a Marra como le discute, y Marra, que está acostumbrado al Twitter y está acostumbrado a la discusión con gente que no está preparada, ahí se le complica a Marra. Marra no puede contestar la apretada de Grabois. Y después tenemos a Milei en España. A ver, y este episodio lleva el título Made in Argentina, porque Milei fue ahí a una cumbre de ultraderecha a exportar la revolución que él está llevando a cabo, que de hecho es una revolución, me guste a mí o no me guste, es una revolución que está llevando a cabo Milei en la Argentina para convertirnos en un país cuasi africano, y obviamente es tomado como un referente, porque no hay en ningún lugar del mundo la experiencia, el experimento político que se está llevando a cabo en la Argentina, por culpa justamente del progresismo, claramente. Bueno, Milei en España dice que la Argentina es un país lleno de zurdos. Yo me pregunto entonces cómo esos zurdos lo votaron a él. Y Milei acá dice dos mentiras, ¿no? Dice que él es un especialista en crecimiento, no sabemos de dónde, cómo es un especialista en crecimiento, qué es lo que hizo crecer la Argentina, por el momento seguro que no. Y además dice que es liberal. Y Milei no es liberal, no sé qué es paleo liberal, es anarcocapitalista, no sé, pero liberal el tipo no es. Con el mayor de los respetos por su investidura presidencial, respeto que él no guarda con aquellos que piensan distintos. Después le contesta Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español. A ver, a Pedro Sánchez le conviene, Milei es funcional a Pedro Sánchez, porque es un buen contrincante para tenerlo, un tipo que viene de afuera, que comete todo tipo de improperios, y Pedro Sánchez dice algo que a mí me parece interesante, más allá del gobierno de Pedro Sánchez y los cuestionamientos que pueda tener el personaje, y es que es verdad que tanto Vox como Milei quieren, o sea, el modelo que tiene España es lo que los libertarios odian, digamos. Todo eso que explica Sánchez es lo que Milei, Pedro Abascal y un montón de gente que está alrededor de Milei detestan, ¿no? Y entonces me parece interesante el análisis que hace Pedro Sánchez aquí, ¿no? Diciendo eso. Pero claro, a Pedro Sánchez le conviene, porque Milei es funcional al problema interno que tiene Pedro Sánchez, que tiene más de uno. Y finalmente sale Eduardo Urnequian, ¿no? Eduardo Urnequian era el jefe de Milei en la Corporación América y es el que arma el CICIP. Y ahí en ese almuerzo al final el mobiliario lo agarra Eduardo Urnequian. Y a mí me parece interesantísimo lo de Urnequian. Urnequian es un tipo con un carácter muy fuerte, es un tipo despótico, ¿no? Y Urnequian le sigue hablando a Milei como si fuera el jefe de Milei. O sea, Milei evolucionó de empleado de Urnequian a presidente de la nación, pasando por panelista de televisión. Pero Eduardo Urnequian le dice, che, ponete las bolas y si vos querés que yo invierta, dirigí el país. Y no se lo dice en chiste, no se lo dice en broma, se lo dice un tipo que lo trata como un mero empleado. Y me parece que acá hay un punto, ¿no? Me parece que muchos empresarios están viendo a Milei como un empleado y muchos empresarios además también están viendo, le están casi tomando examen a ver si Milei puede gobernar la Argentina. Pero ¿puede gobernar la Argentina cuándo? Y acá voy para atrás con uno de los temas que hablábamos hace un momento, que es si puede gobernar la Argentina cuando empiecen los despidos. Porque ahí, ¿no? Me parece que Milei va a ser puesto a prueba a ver si puede dominar el descontento social producto de sus propias medidas. Y acá viene la prueba para Milei. Y hay algo que dejé afuera de las voces de la semana, pero que no puedo dejar de comentarlo, porque justo pasó después que yo haya armado todo este compilado, y está bueno que quede afuera,
porque me parece que describe al gobierno mucho mejor de lo que el propio Milei lo hace. Es alguien que seguramente vos no conocés, pero que quiero que escuches. En el año 1987, en plena crisis económica, en un pésimo gobierno radical, el gobierno alfonsinista promovió el debate por el divorcio vincular. Y se aprobó. Y uno decía, era el peor momento para plantear un tema como ese en una Argentina en crisis económica. Pero se aprobó. Más adelante, Cristina Kirchner promovió, junto a su gobierno, el matrimonio homosexual. Muchos creíamos que no era el momento en Argentina, en plena crisis, como vivimos casi siempre, pero lo promovieron, lo aprobaron. En el año 2020, en plena crisis gravísima, no solamente económica, sino también por el COVID, el gobierno de Alberto Fernández promovió una ley para, dicho también, promover el aborto. No es solamente hacerlo legal, sino promoverlo. Y lo aprobaron. Este señor se llama Francisco Sánchez, es el secretario de Culto de la Argentina, viajó a la convención de Vox, está allí con el presidente. Hay una polémica sobre si el pasaje se lo pagó él o se lo pagó o viajó con la nuestra. Y la verdad que escuchar a este hombre es ya no tener un disenso ideológico, sino es temer que nos lleven otra vez a la edad de piedra. Este señor está en contra de un montón de derechos que hubo, digamos, que se fueron agregando desde la época de Raúl Alfonsín. Para empezar con el divorcio vincular. Es cierto que se toma esa decisión, se lleva a cabo y se tramita en el medio de una crisis económica. Pero funcionó, se aprobó y realmente hubo mucha gente agradecida con la ley de divorcio vincular. Lo mismo, ¿no?, que la ley del matrimonio igualitario, que también, o sea, siempre la Argentina está en crisis. Con el criterio del señor Sánchez nunca podremos tomar ningún tipo de decisión porque siempre estamos en crisis. Y la ley del matrimonio igualitario, él la llama ley de matrimonio homosexual, creo yo que con un cierto desprecio lo hace, pero realmente ha llevado mucha tranquilidad a un montón de gente, ¿no? Yo con la ley del aborto no estoy tan de acuerdo, creo que es una ley inconstitucional y creo siempre que la discusión sobre la despenalización del aborto en la Argentina fue muy hipócrita. Pero bueno, no me quiero meter mucho en este tema, pero lo cierto es que esa ley tuvo mucho consenso, fue muy discutida en el Congreso, fueron especialistas, digamos, celestes y especialistas verdes, a favor y en contra, se escuchó un montón de gente, yo seguí muy de cerca los debates, pero lo cierto es que también, bueno, fue una ley que a mí es una ley que no me gusta. No es que esté en contra del aborto, pero bueno, insisto, es otra discusión. Pero, digo, este señor se está olvidando de lo que es la democracia. Digo, todas estas leyes que mencionó él, todas tuvieron un tratamiento bastante profundo. Se escucharon voces de un lado, se escucharon voces de la postura contraria. Este señor lo quiere llevar a la época de las cavernas. Y la verdad es que yo me acuerdo de lo que hablábamos con José Venegas en el episodio anterior, donde José decía, tenés que empezar a ver toda la gente que hay debajo de Milei. No te quedes en Milei los que están arriba. Fíjate los que están abajo, porque son más radicales que él. Y creo que José tenía razón, ¿no? A Francisco Sánchez, el secretario de Culto, yo al menos no le conocía la voz, no conocía su ideología, dicen que es un señor cercano a Patricia Bullrich y realmente me pone muy, pero muy preocupado. Digo, este señor, ¿qué es lo que quiere? ¿Que volvamos a qué? ¿A que no haya divorcio vincular en la Argentina, aunque dos personas del mismo sexo no puedan casarse? Digo, como ha sucedido hasta ahora, que me parece muy bien. ¿A dónde quiere que volvamos este hombre? Bueno, a ver, esto tiene que ver también con la batalla cultural de la que habla el gobierno. Bueno, voy a ir al último tema, antes de meternos con nuestro entrevistado de hoy, y que tiene que ver con el Pacto de Mayo. Parece que el Pacto de Mayo, como la ley base está empantanada en el Senado, el Pacto de Mayo no se va a hacer y además que hay muchos
gobernadores que no quieren participar del Pacto de Mayo. El ministro del Interior, Guillermo Francos, parece que vaticina que el Pacto de Mayo se puede transformar en el Pacto de Junio y podría firmarse el 20 de ese mes en Rosario. Realmente no sé si es la decisión más acertada. A ver, el Pacto de Mayo, o sea, a ver, ningún pacto que trate de ser federal tiene sentido si no está la provincia de Buenos Aires. Porque es la provincia más grande, es la provincia donde más cantidad de gente vive y es la provincia que más riqueza genera. Con lo cual, si no está la provincia de Buenos Aires, me parece que un pacto de características federales queda completamente vaciado de poder. Ahí gobierna Kicillof no le va a hacer, digamos, el caldo gordo al presidente desde ya, es obvio que no lo va a hacer. El Pacto de Mayo, hay algunas cosas que son interesantes, como enunciados, y hay otras cosas que son obviedades, ¿no? Milei dicen que ahora quiere hacer una suerte de Pacto de Mayo con la ciudadanía, que no sé qué es lo que será eso, pero la verdad es que me parece que se le está complicando el tema. Yo creo que tarde o temprano la ley bases va a salir, pero me parece que todavía le falta un trecho importante. Y me parece que el Pacto de Mayo no va a servir para nada. Es un cúmulo de enunciados reafirmar que la protección a la propiedad privada en la Argentina es una tontera, porque está presente en la Constitución desde 1853. El tema de la discusión de la coparticipación federal de impuestos, está en la Constitución de 1994 como cláusula transitoria, que los constituyentes mandaron a que el Congreso sancione una nueva norma. Hay una serie ahí, por ejemplo, una nueva estructura impositiva para la Argentina. Bueno, sí, mándenla y empiecen a discutir. No hace falta firmar ningún Pacto de Mayo. Esto es una cosa que quiere hacer Milei para tratar de tener algún logro político. Y me parece que no tiene demasiado sentido. Me parece que él mismo puede generar una derrota política que me parece que es tirarse un tiro en los pies, tal como está planteada. Así que el Pacto de Mayo parece que se puede transformar en el Pacto de Junio. El secretario de Culto, sigámoslo, prestemos atención a lo que dice, porque me parece que este señor va a dar mucho que hablar. Estamos comunicados con Cristian Buteler, analista financiero, y vamos a hablar hoy un poco de economía. Hola Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Martín? Gracias por llamar. No, gracias por atenderme. A ver, esta semana el gobierno festejó que la inflación del mes de abril llegó al 8,8%. Algunos dicen es un gran logro, después de, creo, 6 meses tener inflación de un dígito. Otros dicen, como plan de estabilización esto no está funcionando porque hubo otros planes de estabilización en el pasado que bajaron la inflación en serio y esto no está sucediendo. Algunos dicen, empiezan a haber señales de la famosa letra B, es decir, del rebote de la economía. Otros dicen, como es tu caso, cada vez somos más cepo-dependientes. Y también dicen que lo que empieza ahora, después que se han conocido varios despidos en varias empresas, es una gran ola de despidos. Este sería un poco a grandes rasgos el panorama. ¿Cómo lo ves vos? Yo lo que estoy viendo, cuando uno mira el número, uno tiene que ser objetivo, es decir, 8,8 es una inflación menor a la de marzo, sí, es menor a la de marzo. ¿Te muestra una desaceleración? Sí, muestra una desaceleración que veníamos del 25%, pasamos por el 20, 13, 11 y ahora 8,8. ¿Es un buen dato? No, claramente no es un buen dato. Un poco porque vos lo marcaste, además de ser una inflación muy alta, hemos visto ya otros planes de estabilización que lograron bajar la inflación mucho más rápido, ¿no? De hecho, hemos visto planes como el de la convertibilidad, el austral, el primavera, que pasaba de una inflación de arriba del 20%, una vez que se aplica el plan, al mes siguiente a una inflación de un dígito. Bueno, esto no sucedió, a nosotros nos ha llevado 4 meses y en estos 4 meses vos prácticamente perdiste todo
toda la ganancia cambiaria que había, la competitividad por intermedio del aumento del dólar cambiario que vos habías hecho en diciembre. Y hoy estamos hablando, simplemente después de 5 meses de una muy fuerte devaluación, si el dólar vuelve a estar caro o barato. Entonces, la verdad que las dos cosas son ciertas. Es una inflación que está desacelerando, pero lo está haciendo en forma lenta y el dato no puede contabilizarse como un dato muy positivo. Todavía seguimos con valores realmente demasiado altos. Y por el otro lado, la verdad que el rebote en B, yo no estoy viendo en este momento un rebote de la economía. Lo que podemos marcar sí es que la caída ha empezado a bajar su velocidad, ¿sí? Estamos cayendo pero a menor velocidad. Algunos rubros muestran alguna pequeña recuperación frente al mes anterior, pero estamos hablando de recuperaciones 1, 2, 3%, que uno no puede llamar eso como un rebote, y mucho menos un rebote en B, ¿no? Que lo que a vos te está marcando es un rebote fuerte de una magnitud similar a la caída que vos tuviste. Estamos muy lejos por el momento de eso. ¿Por qué vos decís que somos cada vez más cepo-dependientes? Te lo había escrito en un tuit. Porque si vos analizás los ingresos que tiene la Argentina, hoy en día el cepo es el cuarto impuesto que más recauda, motivo por el cual en un momento en donde a vos se te está cayendo la recaudación, llegás a sacar ese impuesto y la recaudación se te derrumba totalmente. Adicionalmente a eso, la política monetaria que está llevando adelante el gobierno es una política monetaria que la puede llevar pura y exclusivamente porque vos tenés un cepo. A ver, vos no podrías bajar la tasa de la forma que el gobierno la está bajando, poner una tasa negativa durante 5 o 6 meses como lo venimos haciendo, si vos no tuvieses acceso libre al mercado del dólar, porque muchos de los que hoy se quedan en pesos no se quedan en pesos porque creen que la retribución de estar en pesos está acorde con el riesgo y demás, se quedan porque están obligados por el cepo. Entonces, si vos sacás el cepo, si sacás el cepo tendrías que eliminar también el impuesto país, motivo por el cual se te cae la recaudación más de lo que se ha caído. Veamos que el déficit, el superávit que se logró financiero es prácticamente de la misma magnitud que lo que te aportó el impuesto país. O sea, si vos lo sacás ese impuesto, automáticamente estarías perdiendo ese superávit fiscal que vos lograste en estos 4 meses. Y por el otro lado, lo que te marcaba de la política monetaria, ¿no? O sea, no podrías licuar de la manera que estás licuando los pesos al ahorrista, porque el ahorrista se volcaría al dólar. Y cuando hablo del ahorrista, capaz no es precisamente el ahorrista, sino quien hoy tiene el exceso de pesos, que son las empresas, ¿no? O sea, que son las que realmente tienen la imposibilidad para poder acceder al tipo de cambio. Hoy un ahorrista pequeño, mediano, puede ir al MEP y comprar, pero la realidad es que el exceso de pesos hoy está centrado en las empresas. ¿Qué empresas? Precisamente las que se mantienen las regulaciones para acceder al tipo de cambio. Recordemos que esas regulaciones te dicen que si vos accedes al tipo de cambio financiero, no vas a poder acceder al tipo de cambio oficial, lo que le trabaría obviamente todas sus operatorias de importaciones. ¿La recaudación se cae por el ajuste? Sí, obviamente. Sí, o sea, el ajuste produce una recesión y obviamente vos consumís menos y vas a tener que pagar menos impuestos. O sea, la recaudación cae claramente por el ajuste. Cristian, lo mismo que la inflación, ¿eh? La inflación también está cayendo producto del ajuste. Acá no estamos viendo, algo positivo en el sentido de que están entrando más bienes y servicios y de esa manera se pelean para dar un mejor precio y demás. No, acá lo que vos estás viendo es que la recesión hace que obviamente la gente no pueda comprar la misma cantidad de bienes y servicios
no puede convalidar los aumentos de precios y por eso los precios se detienen. O sea, no es que acá está, ya te digo, no hemos ampliado la oferta de bienes y servicios y ese ha sido el motivo de la baja de la desaceleración de la inflación. No, al contrario, lo que hemos tenido es una recesión que te pega no solamente en la recaudación, como decíamos recién, sino también en la posibilidad de las empresas de poder seguir aplicando aumentos de precios. Hay muchos economistas que hablan de depresión y no de recesión, y otros hablan de lo primero y no de lo segundo. ¿Nos podés contar cuál es la diferencia entre una y otra y dónde estamos, si estamos en recesión o en depresión? La magnitud de la caída es lo que a vos te marca si estás en depresión o en recesión. Yo creo que no, que en este momento estamos en una recesión fuerte, claramente, muy fuerte es la recesión, pero no llega a ser una depresión económica, por lo menos no por ahora, ¿no? Hay que ver, obviamente, si esto se sostiene, se mantiene así o no. Bueno, ahí podría llegar a terminar en una depresión económica, pero por el momento yo creo que a 4 meses de haber iniciado, creo que podemos hablar de recesión. En realidad no es 4 meses, porque en realidad, para ser honestos, la recesión comenzó antes, comenzó ya en el gobierno anterior, se profundizó, sí, en este gobierno, pero todavía me parece que tenemos que seguir hablando de recesión por el momento y esperemos no llegar a una mayor caída. Esta semana el presidente criticó a aquellos que hablan de atraso del dólar, ¿no? Dijo que son muy soberbios y que deberían saber todas las preferencias de los consumidores, no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo, para poder hablar sobre si hay un atraso cambiario o no. ¿Es así esto? ¿Es cierto? Mira, si es soberbio hablar de atraso cambiario por la necesidad de conocer todos los factores y preferencias y tecnología, con todo lo que mencionó el presidente, es la misma soberbia decir si el tipo de cambio está en equilibrio o no. O sea, eso sería tan soberbio afirmar que hay atraso como sería tan soberbio afirmar que no hay atraso. ¿Cómo podemos saber si no hay atraso? Y si no tenés EPO. Si vos no tenés EPO, ¿sí? Y el tipo de cambio se mantiene con el libre juego de la oferta y la demanda estable y en valores ahora, vos podés decir, mira, no hay atraso. Ahora, cuando vos mantenés el cepo, creo que no podés tampoco asegurar de que no haya atraso. ¿Por qué vemos? A ver, ¿cuáles son las señales que a vos te pueden indicar que hay un atraso cambiario? Hace 6 meses, ¿sí? Teníamos a los uruguayos cruzando los fines de semana a venir a comprar a la Argentina porque estábamos regalados en dólares. Hoy, incluso con los ingresos derrumbados como tenemos en la Argentina, porque los ingresos todavía no se recuperan de estos duros meses de inflacionarios, los argentinos cruzan, cuando hay un fin de semana largo, cruzan a Chile para poder comprar productos más baratos ahí. Ahí algo te está diciendo el tipo de cambio de eso, ¿no? Además, bueno, puedes hablar con empresas y te dicen, mira, ya este tipo de cambio, ya exportar no me conviene, porque ellos no solamente se rigen por el tipo de cambio, tiene el tipo de cambio, tiene también las retenciones, entonces el dólar efectivo que le queda, digamos, no es el mismo, y algunas ya te están marcando que a estos valores se le complica poder exportar. Entonces, bueno, perdóname, en menor medida sí. Es lo que dice el presidente, en definitiva, cuando hay uruguayos y chilenos que vienen a la Argentina y después cuando los argentinos vamos a Uruguay o a Chile a comprar. Digo, tiene que ver con las preferencias ahí. No es una cuestión de preferencia, tiene que haber un costo tiene que haber un tipo con el tipo de cambio. O sea, en dólares nosotros hemos quedado caros. Vos imaginate que si el dólar en los últimos, desde noviembre a hoy, subió aproximadamente un 20-25% contra una inflación que subió más del 100%, en dólares te has encarecido mucho. Uh-huh. O sea, acá no es que vos no vas a, no cruzan a Chile porque en Chile tienen más productos o mejores productos que los nuestros. Muchas veces, o sea, generalmente se cruza porque en Chile tiene mejor precio el mismo producto. Claro. O sea, el mismo producto de la misma calidad y demás tiene un mejor precio que acá en la Argentina. Entonces, por eso generalmente se hace este traspaso. Lo mismo que pasaba cuando venía. O sea, no era que nosotros teníamos productos, mayor variedad o mejores productos que los uruguayos. No. Lo que pasa es que teníamos un precio
que a ellos les venían incluso simplemente hasta cargar nafta, ¿no? O sea, porque le convenía por el tipo de cambio. Bueno, hoy pasa lo mismo al revés, y realmente si a vos tuviste una devaluación de más del 50%, como tuviste en diciembre, que a los 4 o 5 meses se esté dando vuelta la situación, y que no es que se dio vuelta porque los salarios mejoraron, entonces vos has hecho una mejora en la productividad en la Argentina, en los ingresos, ni mucho menos. No, simplemente porque la inflación fue tan fuerte en la Argentina que de vuelta te termina dejando el dólar barato, digamos, o mejor dicho, caro a los precios argentinos. Te hago una pregunta que no es estrictamente económica y si no la querés contestar, no la contestes. Te escucho hablar, al igual que escucho hablar a otros colegas tuyos, y en definitiva daría la impresión que no solamente la gente la está pasando mal, sino que las empresas la están pasando mal. De hecho, creo que este argumento lo convalida un informe que sacó el INDEC, que la capacidad instalada que se está usando en la industria es del 50% y que estamos más o menos al nivel de cuando todo el país estaba encerrado en la pandemia, lo cual es un delirio increíble, pero bueno. Ahora, ¿por qué los empresarios aplauden al presidente como lo hicieron esta semana en el almuerzo del CICIP? Digo, ¿qué ven? No te lo pregunto desde la cuestión humana, pero sino, ¿qué están viendo esos tipos, muchos de los cuales deben estar afectados por las medidas del gobierno, que no estamos viendo el resto? Bueno, ellos también actúan políticamente, ¿no? O sea, generalmente sobre todo en un inicio de un gobierno, sí, generalmente suelen apoyar con este tipo de acciones. Y una cosa es lo que hacen así en público y después cómo actúan en sus empresas privadas. Es mucho más fácil aplaudir en una conferencia de prensa que sostener a los empleados o no subir los precios. O sea, yo creo que si realmente apoyarían, digamos, con convicción y demás, no hubiésemos tenido la suba de precios que tuvimos. Cuando accionan subiendo los precios de sus productos es porque no están creyendo en el plan económico que les plantea el gobierno, porque las expectativas que les generó el plan económico del gobierno no han sido suficientemente sólidas como para decir, bueno, yo no subo en este momento los precios por las dudas para cubrirme, porque creo que estamos en camino a una estabilización, que también pueden claramente confundirse y después modificar su conducta, pero la realidad es que yo, más que mirar los aplausos y las declaraciones, lo que miraría sería sus accionar como empresarios, ¿no? O sea, los precios han subido en la magnitud que hemos visto. Hoy en día estás hablando de que han empezado a haber cada vez más despidos. Entonces, ya te digo, creo que tenemos que ver el accionar más que una declaración o un aplauso en un evento que para eso también van, ¿no? O sea, es medio difícil ir a un evento de esos y no aplaudir. O en un gobierno que recién comienza y ponerse totalmente en contra. Lo que viene ahora es una ola de despidos. Mira, cuando vos bajás la actividad, es cíclico esto, cuando vos bajás la actividad, obviamente necesitas producir menos. Si vos necesitas producir menos, necesitas menos empleados para producir un menor nivel de capacidad. Entonces, sí, obviamente en esta recesión lo primero que viene es una caída, obviamente, de las ventas, de la actividad, eso te marca la recesión, y una vez que llega a eso, viene la segunda parte, ¿no? Que es, bueno, yo para este nuevo nivel de producción, en vez de necesitar 100 personas, necesito 90, 80, 85. Bueno, y eso se traslada en despido. Entonces sí, vamos a tener una serie de datos muy negativos en cuanto al empleo. Uh-huh. ¿Cómo termina esto? Digo, ¿termina con una fuerte corrección? Depende todo del gobierno. Yo creo que el gobierno, el gobierno, si bien en algunos aspectos parece ser muy duro en su forma de accionar y no mirar lo que pasa, también están empezando a dar señales de ser más pragmáticos, ¿no? Uh-huh. Y, por ejemplo, vos tenés ahora que han pospuesto los aumentos que estaban previstos para el mes de mayo.
a los efectos de poder consolidar esta desaceleración inflacionaria que hablábamos al principio. Vos los viste yendo para atrás también con el tema de las prepagas, lo viste en este momento, esta semana que pasó, dándoles más presupuesto a la UBA. Entonces creo que el gobierno está mostrando algunas señales de reacción frente a las consecuencias de su política. Si estas acciones, digamos que lo que buscan obviamente es mitigar los efectos negativos, se sostienen y van cambiando, yo creo que siempre hay posibilidades de terminar en una buena gestión, ¿no? Porque, digamos, lo que el gobierno quiere hacer de fondo, sí, está bien. ¿Y qué es? Mira, yo necesito gastar menos dinero del que me ingresa, no me puedo financiar con emisión monetaria porque eso genera inflación. El problema es cómo lo hacemos, ¿no? O sea, yo siempre sostuve que este gobierno, este plan económico, iba a lograr bajar la inflación. Lo que siempre tuve dudas es si esa baja de inflación antes, por lo fuerte del ajuste y demás, antes no me terminaba provocando alguna crisis social, ¿no? Y bueno, y es creo lo que el gobierno está intentando evitar con estas últimas medidas que te mencionaba. Te hago la última. El gobierno celebró muchísimo, y el presidente lo ha puesto de manifiesto en alguno de sus posteos, que volvió el crédito UBA, volvió el crédito hipotecario que no se veía desde hace mucho tiempo. ¿Vos sacarías un crédito UBA? Yo en su momento fui muy crítico de los créditos UBA porque me parece que atar la mayor deuda que generalmente tiene una familia, ¿no? Que es la de la casa, a la inflación en un país inflacionario crónico como el nuestro, es riesgoso. Y bueno, desgraciadamente la realidad me dio la razón en el sentido de que tuvimos nuevamente una crisis inflacionaria y eso complicó a varios de los que habían sacado el crédito. Ahora, también entiendo que no hay posibilidad de desarrollar una línea de crédito a largo plazo en una economía inflacionaria si no es por un medio como este. Entonces, claro, el problema no es el instrumento, el problema es que vos tenés una inflación que no la controlás y que sos uno de los pocos países en el mundo con este tipo de problemas. Y depende también mucho después de la situación personal de cada uno, ¿viste? Cuánto es lo que necesitas, financiar, cómo están compuestos tus ingresos, qué estabilidad tienen, o sea, es muy personal esa decisión. Lo que siempre es importante tener o conocer es que, mira, vos vas a atar tu deuda a la inflación. Argentina es un país inflacionario crónico, los salarios, como hemos visto también en esta crisis, no siempre acompañan la inflación, eso te puede llegar a traer la necesidad de destinar más dinero del que vos tenías previsto para pagar la cuota. Bueno, todo ese tipo de cosas es algo que quien toma el crédito lo tiene que saber y después tomar su decisión personal de acuerdo a sus necesidades. Yo vuelvo a lo mismo, atar a 10, 15 años un crédito, una deuda a la inflación en la Argentina y es complicado, ¿no? Yo eso lo marcaba en el 2016 cuando salió esto, nunca imaginé la verdad que los problemas en ese tipo de créditos iban a llegar tan rápido. Yo pensé que en algún momento podíamos llegar a tener algún problema con la inflación, no imaginaba que ese problema iba a llegar en el 2018, a solo 2 años de sacar esos créditos. Cristian Buteler, muchísimas gracias. Como siempre, un placer charlar con vos. Por favor, Martín, gracias a vos y que tengan un buen día. Hasta luego. Estamos llegando al final de este episodio de Micromundos y lo que les prometí al principio. Vamos a hablar de la película 13 días, que es mi recomendación para esta semana. Es una película que no es un estreno, que es una película del año 2000 y que la encuentran en la plataforma Prime. Es una película que vi creo que 8, 10 veces. Me gusta muchísimo. Es una película básicamente sobre negociación, porque acordate, es la crisis de los misiles en 1962 con la presidencia de John Fitzgerald Kennedy, donde la Unión Soviética empieza a mandar misiles con capacidad nuclear a Cuba.
Ahí hay un libro muy bueno una biografía del Che Guevara, donde dicen que el Che Guevara quería lanzar los misiles. Bueno, lo cierto es que los Estados Unidos tienen que tomar la decisión de qué hacer con los misiles que mandaban los soviéticos a Cuba. ¿Cómo frenaban eso? No podían atacarlos porque los soviéticos, si no los iban a atacar, desencadenaban una guerra nuclear, y al mismo tiempo tenían que mostrarse firmes frente a lo que eran el Estado Mayor, los jefes de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que entendían que los Kennedy eran tipos débiles y zurdos, ponele, para ponerlo en términos de esta época. Entonces tenían que mostrarse, por un lado, razonables, por otro lado, fuertes, pero al mismo tiempo también tenían que ser razonables, y navegan entre esas dos aguas. La película está basada en un triángulo, que es el de Kennedy, el de su hermano, Robert Kennedy, y en un señor poco conocido que se llama Kenny O'Donnell. Este señor era el jefe de gabinete de Kennedy y era muy amigo de su hermano, de Robert Kennedy, a quien había conocido en la facultad, y después se hizo amigo de ambos. O'Donnell venía de una familia pobre, había sido becado, creo que en Harvard, era abogado, y se hizo muy amigo de los Kennedy a tal punto que era como la mesa chica, no tanto Robert como Kenny O'Donnell, era la mesa chica de John Fitzgerald Kennedy. Está protagonizado por Kevin Costner, Kenny O'Donnell, y es el tipo que va llevando adelante las negociaciones y que está, digamos, en el medio de la discusión de ambos hermanos sobre cómo tratar esta crisis. Si te gusta la política, si te gustan las negociaciones y las crisis, esta es una gran película para que veas. Es del año 2000. Dejo el tráiler en la descripción del episodio, y también, como siempre, dejo el link para aquellos que quieran donarnos un cafecito y ayudarnos a financiar este emprendimiento que se llama Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón, espero los que hayan llegado hasta acá, que hayan disfrutado de este episodio, y nos reencontramos la semana que viene.